tenían medicamentos que solamente tienen excipientes, pero de manera general todos los medicamentos tienen excipientes, todos, ¿no? El 99.9%. Pero hay unos medicamentos que no llevan excipientes, ¿no? Les ha dicho que hay ciertos medicamentos que no llevan excipientes. Son algunos inyectables, pero que son por polvo para suspensión oral. ¿Conocen esos inyectables, no es cierto? Polvo para solución oral o polvo para suspensión oral. Los viales, pues. La suspensión, polvo para suspensión, perdón, oral no. Solo polvo para suspensión es aquella, no es oral porque es inyectable. Ese polvo para suspensión, por ejemplo, tenemos la penicilina benzatínica, que se forma una suspensión lechosa. ¿Alguna vez la han visto? Claro. Los viales que tienen al formar, al echar el agüita, no se solubiliza, se vuelve suspensión. Doctor, ¿y está bien en ese caso de esos inyectables tipo penicilinas que aparte de diluirlo con el agua le echemos lidocaína o no corresponde echarle lidocaína en ese caso? Porque el preparado es estéril. ¿Ya? ¿Y tú de dónde vas a hacer lidocaína? No, hay viales. ¿Es una ampolla que solamente te dé lidocaína? Pero venden lidocaína en... ¿Ampolla? En vial. Sí le puedes echar lidocaína. Pero... muy ligero, te alivia el dolor, ¿no? Puedes hacer eso. No le va a pasar nada. ¿Ya? Puedes echar lidocaína y combinar y no pasa nada. Eso sí, si es estéril, nada más. Porque estás colocando un inyectable, ¿de acuerdo? Claro. Si es estéril, sí, pero tendrías que romper la ampolla, sacar una pequeña cantidad, porque eso viene al 2%, me parece. Sí, el 2%. Echarle una pequeña cantidad y echarle al vial, ¿no? O jalarlo y luego jalar la suspensión. Jalar un poquito, porque al final tú tienes que combinar. O sea, como es una suspensión, no hay problema. Es un vial, acá tienes la ampolla, tú le echas la ampolla, rompes la ampolla, echas un poquito acá y luego le echas el agua. Claro. ¿No? Es una suspensión, porque las soluciones no duelen tanto. Soluciones inyectables tenemos penicilina sólida, son soluciones. ¿Qué más tienes? La amoxicilina, ¿no? Cloxacilina. No hay más. Muy pocos son solubles. Lo demás son la penicilina benzatínica. Luego tiene penicilina procaínica. Después tenemos clemizol. Estos son penicilinas, pero también hay cefalosporinas, o sea, hay muchos más. Pero me refiero a que de estas, tú le puedes, la que duele más es esta, clemizol. ¿Ya? Eso te deja la pierna paralizada. Incluso cuando estás echando la jeringa, no puedes dosificar bien. Si no lo vas a hacer rápido, aunque le duele al paciente, se atora en la jeringa. Esta se atora. Esto sí debe llevar lidocaína. Pero de manera general, un poquito te duele y nada más. ¿Ya? Pero si quieres ponerle a alguien, echas el agua acá, lo reconstituyes y echas un poquito de lidocaína, tienes estéril. Sacas una jeringa acá, echas acá, lo mueves un poquito y jala, ¿no? Algunas personas, como esto tiene un gel acá, ya que son muy buena gente, cuando quitan el gel y echan el agua, cambian la aguja, ¿no? Porque tiene un poco de filo. Pero no, solamente no. Jalan la misma, ¿no? Y en mi tiempo la aguja era una sola aguja que se esterilizaba, no había aguja descartable, era peor todavía. No, se tiene que cambiar. Entonces, de estas, la amoxicilina, ¿ya? No lleva excipientes, la ampicilina tampoco. ¿No se acuerdan? Yo lo dije en clase, no solamente todo lo que está en la lámina de esa. ¿Ya? ¿Ok? Entonces la amoxicilina y la ampicilina no llevan excipientes, inyectables. Estamos hablando de inyectables, de penicilínicos. Es un ejemplo porque hay otros más. Todo lo demás tiene excipientes, tienen buffer, tienen otro tipo de excipientes, pero de manera general, yo le dije que todos los medicamentos están formados por principio activo y excipientes.
Luego tienen que estudiar qué cosa es un excipiente. ¿Ya? ¿Qué es un excipiente? ¿Qué características tiene el excipiente? ¿Se acuerda que le habíamos puesto un PPT ahí en eso? Eso también tienen que estudiar. ¿Ya? Les voy a tomar cómo se expresa una forma farmacéutica también. ¿Cómo se expresa la forma farmacéutica? ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un resumen rapidito. Y hablamos de manera general lo que es formulación y preformulación, ¿no? Habíamos dicho que dentro de la formulación, lo que es formulación, se divide en dos etapas. Una la que es preformulación y la otra es la formulación propiamente dicha. Entonces habíamos dicho que la preformulación era la etapa en la que se hacía investigación absolutamente sobre el principio activo. ¿De acuerdo? Sobre el principio activo. Se investigaba lo que era el principio activo, todas las características del principio activo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder formular. Yo no puedo formular. Formular significa, ¿ya? Preformulación no estás formulando, preformulación estás investigando. ¿Ya? Y la preformulación investigas todas las características del principio activo. Cuando haces la formulación, ya estás viendo cómo combinar con los excipientes. Pero estos excipientes en la formulación también se investigan, pero ya está en la formulación. La preformulación se investiga absolutamente sobre el principio activo. ¿Ya? Si yo tengo un principio activo, yo tengo que saber, me dice amigo, es una tableta de esta penicilina procaína. Yo le digo, oye, no se puede, ¿cómo es una tableta de eso? Pero si yo no sé nada, tengo que investigar. Si nosotros no tenemos los conocimientos del principio activo, tengo que investigar todo. Yo sé que de la procaína no se puede hacer una tableta, pero podemos hacer la benzilpenicilina sódica o G-sódica, como le llaman. Tampoco puedo hacer una tableta, pero eso es donde me entero investigando. ¿Por qué no se puede? ¿Qué cosa se puede hacer? Un inyectable ya tiene que ser estéril. ¿Qué requisito necesita ese activo? ¿Ya? Ese principio activo generalmente lleva un buffer nada más, ¿ya? Y se solidifica por peso. ¿Ya? No tiene muchos excipientes, solamente tiene un buffer que le dé estabilidad para un pH, que no varía el pH. ¿Ya? Luego todo lo demás es simplemente, la mayoría es principio activo. ¿Ya? Entonces, yo aquí me entero del principio activo. ¿Qué características tiene el principio activo? Sus propiedades, qué estabilidad tiene, características físico-químicas, qué pH tiene, a qué es soluble, en qué no es soluble. Yo puedo preparar un jarabe o no puedo preparar un jarabe, puedo preparar una suspensión o no una suspensión. ¿Qué condiciones debe tener? ¿Qué rango de pH voy a llevar? Cuando es un sólido, no interesa el pH. ¿Ya? No interesa el pH. ¿Por qué? Porque el pH es potencial de hidrogeniones y eso solamente se termina cuando hay agua y un poco de humedad. ¿Ya? Entonces, cuando tienen contenidos de agua, ¿ya? Si no, no se puede leer el pH. ¿Ya? Entonces, cuando yo determino el pH, ¿ya? Cuando determino el pH del principio activo, significa que trabaja en un rango, significa que cuando yo ponga los excipientes, voy a tener que colocar unos excipientes para que ese pH no se altere, esté dentro del rango. ¿Ya? Todo eso tengo que investigar. ¿Qué estabilidad tiene? ¿Con qué excipiente puedo llevarlo con un anillo? Porque me puede decir, ¿sabes qué? Cuando comienzo a investigar sobre un principio activo, dice, oye, jamás lo mezcles con manitol, por ejemplo. Entonces, ese manitol yo no lo voy a usar. O jamás le eches azúcar. Entonces, eso tengo que ver. Todas las características en sí del principio activo. Características organolépticas, ¿cierto? Yo no voy a ver, los químicos, farmacéuticos, ningún químico en general, vamos a meternos una sustancia en la boca, ¿cierto?
Cuando ustedes ingresaron a la farmacia bioquímica, ¿que le dijeron eso? ¿No le dijeron eso? Nosotros no podemos meter nada en la boca. Nada, absolutamente nada. ¿De acuerdo? A menos que tengamos la certeza de lo que es. Si alguien le trae y dice que es polvo de azúcar impalpable y se lo lleva a la universidad y lo tienen ahí, yo personalmente no lo probaría. A menos que lo haya visto que lo está trayendo de afuera. O sea, un químico jamás se va a meter algo a la boca. Jamás. Porque puede estar contaminado. Sus reactivos están contaminados. Siempre los contaminan los muchachos. ¿Qué tal si le he metido una sustancia con cianuro? Miligramos, polvo casi nada, te mata. ¿No puede suceder eso? Sí puede suceder. Porque aquí cuando pesa, agarran la espátula, no la limpian bien porque ni la lavan y utilizan para la otra cosa y mezclan un reactivo con otro. Entonces pueden estar contaminados reactivos. Por eso que a veces no les salen a ustedes las prácticas. Porque mezclan, he visto cómo pesan. Cómo mezclan la sustancia, meten la pipeta, lo contaminan y ya está contaminando las soluciones, ¿no? Las soluciones valoradas y todo eso se contaminan. Entonces ustedes no pueden meterse nada a la boca. Si ustedes van a investigar sobre características organolépticas, está en la literatura. ¿De acuerdo? Si ustedes van a hacer un análisis cualitativo, no van a decir qué sabor tiene. Nadie le pide que haga eso. O sea, ustedes no van a meterse algo a la boca, solubilidad. Si algún profesor le ha hecho eso, pues disculpen, pero no está bien. O sea, el análisis cualitativo es, el cloruro de potasio, te metes a la boca, parece que es algo salado. Cloruro de sodio, te metes a la boca, no. Si es cloruro de sodio, ya sabes que es salado porque se pide la información bibliográfica. ¿De acuerdo? Se busca la información bibliográfica del principio activo. Salvo que sea un medicamento, ahí la gente puede meter a la boca. Pero eso es una sustancia activa. O sea, cuando analizas, busca la literatura y qué características tiene. ¿Es amargo? ¿No es amargo? ¿No tiene sabor? ¿No tiene sabor? ¿No tiene color? El color tiene que tener, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿Es cristalino? ¿O no es cristalino? ¿Absorbe agua? ¿Qué tamaño de partícula tiene? Todas esas cosas es cuestión de verlas, nada más. El análisis organoléptico sí es descripción. O sea, el organoléptico no es la única probada, es todo lo demás, ¿no es cierto? El análisis organoléptico es las demás características, si es polvo, no es polvo, es untuable, no es untuable, todas esas cosas. Es la preformulación. Si se solubiliza, no se solubiliza, disolución, etc. Todo esto yo lo puedo buscar incluso en la literatura sin necesidad de tener el activo. Pero yo puedo agarrar el activo y puedo hacer las pruebas también, qué tanto solubilidad tiene. Eso está en la bibliografía. La estabilidad también. O sea, todo eso se hace en la preformulación, ¿no? Es una fase en la que se investiga y se aprende todo sobre el principio activo. Yo lamento que no estén sus compañeros, que tengo que empezar la clase, ¿no? Lamento, porque tengo que hacer resumen nada más. Entonces, eso habíamos dicho es lo que es la preformulación, ¿no? En que cómo se metaboliza, toda la información del activo, cómo se metaboliza, dónde se metaboliza, dónde se absorbe. Todo eso tengo que hacer. ¿Se acuerdan los medicamentos de liberación prolongada que les dije? Entonces si yo tengo que hacer un medicamento como el diclofenaco, por ejemplo, el diclofenaco es de liberación retardada. El diclofenaco es liberación retardada. Si el diclofenaco es liberación retardada, entonces yo tengo que poner unos excipientes que no permitan que se libere en el estómago, ¿no es cierto? No se puede liberar acá. Ahí se estudia con este pH, ni el pH es inácido, 1.4 a 2.1 en el estómago. Cuando se pasa al yeyun, cuando es 6574, 44 a 464. ¿Cómo sube el pH? Y acá está un poco ácido todavía y acá está casi caliente, casi neutro. Aquí está caliente, algo caliente. Entonces eso es lo que es preformulación, ¿no? Luego tenemos que ver la formulación. Luego la etapa de la preformulación viene la formulación en la que yo tengo que tomar muchos detalles. No solamente voy a ver los detalles, las características de lo que quiero preparar, ¿no? Qué cosa voy a elaborar, si voy a hacer una tableta o qué sé yo, sino que tengo que ver con una cuestión de marketing. También me piden cómo tiene que salir el medicamento, ¿no? Luego teníamos la forma farmacéutica, que ya lo hemos definido en otra parte, que lo vamos a tocar un poquito ahora. Esta es una cosa rápida, lo que estoy tocando es lo que voy a preguntar, ¿ya? Formas farmacéuticas, sabemos cómo son las formas farmacéuticas, qué es una forma farmacéutica también. Hay formas farmacéuticas líquidas, semisólidas, sólidas, etc., ¿no? Adelante. Entonces,
yo tengo que, de todas, cuando estoy en la etapa de formulación, yo voy a lanzar varias formulaciones. ¿Ya? Voy a lanzar varias formulaciones tentativas y tengo que elegir la mejor. Hago pruebas, hago ensayos, hago análisis, ¿no? Y luego al final lo someto a estabilidad. Para someter a estabilidad el producto no me voy a enterar en ese momento, sino las pruebas que yo hago, físico-químicas y microbiológicas, se me entero en el momento. Hago, por ejemplo, 3 o 4 ensayos o pilotos, ¿ya? En la formulación, hago, supongamos, a 4 pilotos en la formulación y me doy cuenta que este está horrible, ¿no? Eso también, ¿cuál más? Este se asemeja. Luego, si 2 están más o menos, entonces esos pasan todos los análisis, físico-químicos y microbiológicos, y luego los mando a estabilidad, ¿ya? Para ver cuánto me dura en el tiempo. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Luego lo analizo nuevamente. ¿Está bien? Lo puedo fabricar. ¿Ya? Antes no. Entonces, eso es la estabilidad. La estabilidad es el análisis que se hace en las condiciones de almacenamiento del medicamento. ¿Ya? Esa es estabilidad. Yo coloco el medicamento en las condiciones que dice en la literatura, en la cajita, en el estuche, a esas condiciones lo someto al medicamento. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que dura, que le estoy dando de vida útil. ¿De acuerdo? El tiempo que le estoy dando de vida útil. Entonces yo tengo que someter el medicamento 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y cuando me sale bien recién lo puedo fabricar. Por eso yo le decía, algunos medicamentos tienen 2 años. ¿Por qué? Porque lo han querido, y ustedes van a ver que otros medicamentos del mismo principio activo tienen 3 años. Y otros medicamentos hasta 4. ¿Por qué? Porque algunos laboratorios por necesidad lo sacan con 2 años, cuando todavía no terminó su estabilidad. 2 años está bien y lo van sacando. Luego le van agregando más estabilidad. Si tiene más estabilidad, le dan 3 años, poco a poco. Porque va corriendo el estudio de estabilidad en el laboratorio. Por esa razón, algunos tienen más y otros tienen menos. Nadie saca un producto con 1 año, ¿no es cierto? No, pero sí con 2 años. Bien, entonces yo voy a tener que elegir la fórmula conmigo, hago mis prototipos. Y veo qué cosa es lo importante. Veo qué cosas son los excipientes. ¿Qué compone una formulación? Principio activo y excipientes. ¿De acuerdo? Todos los medicamentos, salvo los 2 ejemplos que le di. ¿Ya? La amoxicilina inyectables y la ampicilina inyectables, que no le colocan excipientes. Se fracciona en peso, nomás se coloca en peso. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué excipiente? ¿Qué hace el excipiente? Miren, ¿ah? El excipiente va a condicionar el principio activo. Le va a dar forma, lo va a condicionar. Cumple funciones específicas, ¿ya? Le va a dar la concentración correcta. Y eso lo vamos a tocar más en otro punto que vamos a ver los excipientes, ¿ya? Esto no vamos a ver. Los excipientes cumplen muchas funciones, ¿ya? Algunos son diluyentes, desintegrantes, tenizantes, lubricantes, aglutinantes, etc. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver también más adelante. Supongamos que es un jarabe, el agua tiene agua purificada. El jarabe tiene agua purificada y la solución tiene agua purificada, no es agua de caña. ¿Cierto? Tiene conservadores, ¿ya? Dependiendo de qué conservador sea, generalmente entre 0,5 o 5% en la mayoría de los casos. Cada conservador tiene una concentración adecuada para su uso, para que tenga acción. El colorante generalmente tiene 0,01 a 0,5%, pero eso no lo vamos a ver. Entonces ahí vienen conservantes, colorantes, saborizantes, ¿no es cierto? Que le dan sabor, ¿ya? Y edulcorantes son los dulces. Solventes son sustancias que ayudan a solubilizar el principio activo, ¿no? O algunas sustancias que sean poco solubles. Entonces, tiene agua purificada, conservadores, ya que van a hacer preservar. Las sustancias sólidas no tienen conservadores, las tabletas no tienen conservadores. ¿Por qué? Porque no tiene agua, ¿de acuerdo? Los productos que no tienen agua no requieren de conservadores. La crema, si tiene agua, sí le echan conservadores. ¿Ya? En los óvulos no. Pero las tabletas sí tiene conservadores, no tiene conservadores. La tableta si le acaso no lleva conservadores porque no tiene agua. Los jarabes, las suspensiones sí llevan. Todo lo que tenga agua tiene que llevar conservadores porque, o preservantes dicen algunos, ¿no? En los alimentos la costumbre es decir preservantes, pero en los medicamentos le decimos conservadores. ¿Ya? Que es parecido, pero le decimos conservadores, generalmente se utiliza ese término como conservadores. ¿Ya? Agua, conservadores, generalmente es el nipagín y nipazol. ¿Ustedes llevan prácticas, no? ¿Ya? Bueno, los conservadores
Colorantes, claro, color, un color adecuado al jarabe. Saborizantes, sabor a fruta generalmente. Edulcorantes, que le dan un dulce adecuado. Aquellas sustancias sobre todo que son un poquito amargas. Las que son muy amargas ni hablar, no se puede, pero sí hay que echarle de todas maneras edulcorantes. Cosolventes son las sustancias que ayudan a disolver. Grasas son lo que llevan los líquidos, ¿no? No han hecho cremas, no le voy a tomar esto. Creo que en la segunda etapa hace. Adelante. ¿Ok? Entonces, ese es todo de lo que es preformulación. ¿Ya? Entonces vamos a hablar a ver, díganos un nombre, por favor. Falta. Arzapalo. Paulino Cortés. Muy bien. Ya hemos hecho una recapitulación de lo que es preformulación y formulación, ¿ya? De los puntos más resaltantes. No se olviden que va a venir siempre de lo que es un recipiente, qué características tienen los recipientes. ¿Ya? Y luego vamos a ver lo que es un medicamento. ¿Qué cosa es un medicamento? Es un preparado farmacéutico, ¿no es cierto? El medicamento es un preparado farmacéutico. ¿Qué característica tiene? Que tiene uno o varios principios activos con excipientes. Habíamos hablado de preformulación. ¿Qué cosa es la preformulación? Estudio del principio activo. La formulación es colocarle los excipientes al principio activo con todas las características que tiene, darle la forma farmacéutica. ¿Ya? ¿Para qué? Para elaborar el medicamento. ¿No es cierto? Ya tenemos el medicamento. Entonces ahí ya estamos hablando de lo que es el medicamento. Entonces, ¿qué cosas si hemos dicho que en la formulación colocamos los excipientes al activo? ¿Ya? ¿Y qué formamos? El medicamento. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa es el medicamento? Es un preparado farmacéutico, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de preparado farmacéutico que tiene un principio activo o más, ¿ya? Con excipientes, ¿ya? Que puede o no tener excipientes, que es presentado bajo una forma farmacéutica definida, ¿ya? ¿De acuerdo? Y empleados para fines terapéuticos. Eso sale de lo que estamos hablando, de lo que es preformulación y formulación. Luego, vemos el principio activo. ¿Qué cosa es el principio activo? Ya hemos dicho qué cosa es preformulación y habíamos hablado del principio activo. ¿Qué cosa es formulación? También hablamos del principio activo más los excipientes. Hablamos del medicamento, que es el conjunto, ¿no es cierto? El medicamento es una forma farmacéutica, un preparado farmacéutico que tiene uno o más excipientes, puede tener uno o más excipientes, con excipientes, que le da la forma farmacéutica, ¿ya? Y ese medicamento tiene una característica, ¿no? Tiene una acción farmacológica. ¿Ya? Por eso se llama medicamento, tiene una acción farmacológica. Bien, hemos hablado mucho del principio activo, entonces, ¿qué cosa es un principio activo? ¿Ya? Y había dicho también que el principio activo en la bibliografía usted lo va a encontrar como ingrediente farmacéutico activo o como API también, ¿no? O sea, IFA, API o principio activo. Entonces, ¿qué cosa es el principio activo? Es una materia prima, ¿no es cierto? Es una materia prima, es una materia prima también. El excipiente también es una materia prima, acá no dice nada. Cuando uno empieza a definir, siempre menciona el género propio, ¿no es cierto? Y después dice la diferencia específica, ¿no? Entonces el género propio es de un principio activo y un excipiente, es una materia prima, es una sustancia. O sea, si es una sustancia o mezcla de sustancias, hasta ahí sigo diciendo, igualito, igual característica que un excipiente. Si me dicen a mí qué cosa es un excipiente, yo digo que es una materia prima. Y dicen, es una materia prima, es una sustancia o mezcla de sustancias, pero no está dotado de efecto farmacológico. Entonces ustedes cuando definen algo, siempre están definiendo con el género propio y la diferencia específica, que es la mejor definición. ¿Ya? El género propio te da las características comunes a otras para que tú ya de una cosa muy grande lo hagas más pequeño, pero todavía tiene varias características comunes. Dices género propio. Por ejemplo, dices materia prima, ese es el género propio. Ya estás diferenciando de otras cosas. Pero dices género propio, estás hablando de otras sustancias más. Y de sustancia también, estás hablando también de excipientes. Ahí no.
Pero cuando ya dice dotada de un efecto farmacológico determinado, ya estás hablando del principio activo. ¿De acuerdo? Es la materia prima o sustancia o mezcla de sustancias que tiene un efecto farmacológico determinado. Ahí ya yo estoy hablando del principio activo. ¿Ya? Ahí dice, normalmente, un principio activo no puede utilizarse directamente como medicamento. Es necesario adicionarle otras materias primas, otras materias denominadas excipientes. ¿De acuerdo? Excipientes. Entonces, pero, al decir normalmente, quiere decir que hay ciertas sustancias que sí se pueden, o ciertas sustancias o materias primas, o principios activos, para decirlo más directamente, que sí se puede utilizar directamente. ¿Ya? Como la amoxicilina inyectable y la ampicilina inyectable. Son muchos más, ¿eh? Son más, no son muchos, pero son más. Que no es necesario que tengan excipientes. Pero el 99.9% tienen excipientes. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se necesita? Caramba, yo solamente necesito solubilizarlo en el vial. Nada más, es estéril y tiene un peso determinado. Si es una solución, no hay problema. Yo dosifico el envase, ahí solubilizo, porque no voy a ponerme polvo, no lo voy a inyectar. Si fuera para una tableta no podría, porque tengo que comprimir. El principio activo solo no se puede comprimir. Bien difícil. Tengo que ir recipiendo. Y generalmente los principios activos son en pequeñas cantidades. 500 miligramos de amoxicilina no se puede comprimir solo. Tiene que tener excipientes. Pero en este caso la amoxicilina inyección tiene 500 miligramos, 250 miligramos, lo puedo dosificar en un frasco vial y lo puedo utilizar de frente. Entonces no necesita excipientes. Por decir normalmente, pero en la mayoría de los casos hay que adicionarle otras materias primas que se denominan excipientes. Ustedes en su clase de práctica han utilizado excipientes, ¿cierto? Han tenido a mano excipientes, que son sustancias, materia prima distinta al principio activo, utilizada en la elaboración de un producto para darle una forma farmacéutica definida y facilitar su conservación, su administración y absorción en el ser humano. Entonces, ¿qué características tiene este excipiente? Ese excipiente le va a dar una forma, va a elaborar el producto, va a darle la forma farmacéutica. ¿Ya? Entonces la característica del excipiente es darle la forma farmacéutica definida. ¿Ya? Con el excipiente yo voy a formar una tableta, voy a formar una cápsula, un inyectable, una crema. El principio activo que tiene una crema, ¿ya? Ese principio activo solo podría ser utilizado para una crema, para una tableta, o tal vez para inyectarle. Pero cuando depende de qué excipiente yo le agregue, le doy otra forma farmacéutica diferente. Entonces, esa forma farmacéutica definida, o sea, le va a dar una forma farmacéutica definida, pero también va a facilitar otras cosas, va a ayudar a la conservación. El excipiente que ayuda también a que se conserve, ¿por qué? Porque hay excipientes que sirven que son conservadores. Facilita su administración y su absorción. Ese excipiente tiene que facilitar la absorción del principio activo, que se absorba en el ser humano. ¿Qué cosa es una forma farmacéutica que estamos dando vueltas a cada rato? Es el sistema de entrega del fármaco. La forma farmacéutica es el sistema de entrega del fármaco. Miren, parece mentira, pero muchos chicos, muchos colegas que salen de la universidad incluso son titulados y no pueden definir qué cosa es una forma farmacéutica. Tienen mucha idea, pero no saben qué cosa es una forma farmacéutica. Yo les he dicho que la forma farmacéutica es el nombre completo con todo, porque le estoy dando hasta la forma. Un comprimido, un inyectable, los supositorios son formas farmacéuticas. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que por ejemplo, amoxicilina de 250 miligramos no es una forma farmacéutica. Amoxicilina y ampicilina tampoco es una forma farmacéutica. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo amoxicilina. ¿Qué cosa? Es un principio activo. Nada más. ¿De acuerdo? Si digo 250 miligramos, puede ser un inyectable o puede ser una tableta. Entonces no es una forma definida, no es una forma de entrega de fármaco. ¿Ya? Para que yo diga forma farmacéutica tiene que decir amoxicilina de 250 miligramos tabletas, completo. Esa es una forma farmacéutica. Amoxicilina de 250 miligramos inyectable, ¿ya? O polo para solución inyectable. Amoxicilina de 250 miligramos por cada 5 ml, polo para suspensión oral. Esa es una forma farmacéutica.
con el nombre completo, y ahí recién estoy dando la forma farmacéutica. Dicloxacilina de 500 miligramos, cápsulas. 500 miligramos no me dice nada. Yo si dijera amoxicilina de 250 miligramos, podría ser tableta también. Puede ser inyectable, puede ser una suspensión. No estoy dando la forma farmacéutica, ¿se dan cuenta? Tiene que estar expresado completo, ¿ya?, con el nombre del medicamento. Tiene que identificar al medicamento. Si el médico le receta, le dice a usted, sabe que en la mañana y en la noche ustedes van a tomar, ¿ya?, una cucharadita, le vas a hacer a tu hermanito una cucharadita de acitromicina. O no dice cucharita, porque si eso sí se te dice, te dan una idea siquiera. Te dice, oye, le vas a dar de acitromicina de 250, de 200 en la mañana y en la noche. ¿Qué cosa le vas a dar? Acitromicina. ¿Suspensión? ¿Tableta que le vas a dar? Ah, no, pero sí. No lo define. El médico tiene que decir por completo de la receta. Y generalmente todas las recetas que yo veo el médico lo completa. No sé si en unos casos no, pero tiene que poner. Porque no está diciendo la forma farmacéutica, no lo dice, pero al final dice tabletas, comprimidos en otra parte de la receta seguramente lo dice, en la parte de la dosificación, pero no es una forma farmacéutica, sino qué cosa vas a comprar. Pero para eso está el farmacéutico, porque cuando ve el farmacéutico la receta se da cuenta de qué se trata. Cuando dice comprimir, está hablando de tabletas, pues. Pero realmente así no debe ser. Bueno, generalmente con los médicos que he tocado yo, sí, pone completo. Al menos en las últimas recetas que yo he visto. Últimamente toco mucho medicamento, por eso que estoy viendo la receta. Y sí coloca completo. Entonces, ese sistema de entrega del fármaco, cómo se va a entregar el fármaco, como comprimido, como inyectable, como supositorio, como óvulo, como crema, gel, pomada, ungüento, etc. ¿Ya? En la segunda parte del curso vamos a ver todas esas formas farmacéuticas que son muy parecidas en nombre, pero tienen alguna diferencia. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que es una crema, más o menos. ¿Qué se diferencia de un gel? ¿Qué se diferencia de una pomada? Entonces, ¿qué es un ungüento? Todos se parecen, ¿no? Tienen algunas diferencias. Eso vamos a ver después. Entonces, aprendanse eso. Lote. Sabemos que es un lote. Es una cantidad definida de materia prima, material envasado de un producto procesado en un solo proceso. Sobre todo, esta es la parte. Procesado en un solo proceso. Eso acuérdense. Es lo más importante. ¿Ya? El lote es cuando está procesado en un solo proceso. Y lote no solamente de medicamento. Usted se encuentra con una galleta de soda. Y encuentra hasta un aceite. Dice lote, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ahora dice, oye, ¿cómo sacan el lote? El aceite, por ejemplo, que usualmente consumimos nosotros, ya, es de las pepitas de algodón, ¿no? Porque hay otros que son de soya y hay otros que son de aceite de oliva, pero generalmente usamos para cocinar, no usamos aceite de oliva para cocinar, ¿no? Sino generalmente para echarle a las ensaladas, algunos le echan también a las menestras, costumbre. Entonces, ese aceite que tiene pepitas de algodón, dirá, oye, caramba, ¿cómo identificamos un lote? Trituramos, sacamos el aceite, cuando lo mezclamos en un envase grande, lo mezclamos ahí todo, entonces ese tiene una sola característica porque lo he mezclado todo. Porque eso pueden haber traído, por ejemplo, de Acalí, de Arequipa, ¿ya?, o del norte, pepitas de algodón, y son de diferentes características, porque son diferentes plantas. Pero una vez que lo mueles y lo mezclas, te da una característica común. ¿De acuerdo? Así un poquito para distraernos, les voy a dar un ejemplo. El mejor café del mundo, ¿de dónde viene ustedes? ¿Cuál es el café más famoso del mundo? ¿De dónde viene? Yo sé que el mejor café gourmet ganó un premio en Puno un señor, ¿no es cierto? Ese es el café gourmet, es otra cosa. ¿Ya? Es una cosa que se prepara, pero para pequeñas cantidades. El señor apenas ganó el premio y le querían comprar toneladas y no podía hacer. Porque tenía una parcela pequeña y ahí concursó con esa parcela pequeña, que no lo puede reproducir a gran escala. Y esa es la diferencia. Al no poder reproducir a gran escala no tiene venta. El mejor café del mundo, más afamado del mundo, el más afamado del mundo es el café italiano. Y los chocolates más famosos del mundo es el chocolate suizo. ¿En Suiza había cacao? Ni siquiera ahora existe cacao en Suiza. El cacao es de América. Y te dicen que los peruanos comían cacao, los mexicanos comían cacao con miel de abeja, ¿no es cierto? Los mexicanos antes de irse a pelear la guerra, le daban cacao, y le echaban miel de abeja y lo tomaban. Era un energizante. En el Perú no hacían eso, no hay evidencia, pero sí tomaban cacao. No sé si le echaban dulce, de repente sí. No hay evidencia, pero en México sí le echaban dulce. Miel de abeja. En el Perú para ir a la guerra, ¿qué hacían? ¿De acuerdo? Se echaban coca, ¿no? Porque se hacían fuertes. Pues esa es una razón.
Pero ¿por qué le hablo de esas cosas del cacao? Porque el café es el más afamado del mundo, es de Italia. Porque ellos compran café de varios países del mundo, de Italia, perdón, de Brasil, de Colombia, no sé si Perú y creo, ¿no? Que son los más afamados, ¿sí? Que van a grandes productores. Compran de África, donde es originario el café. El café es originario de África, lo tomaban los africanos hace cientos de años, ¿no? Miles de años, ¿no? Y ellos lo combinan, lo mezclan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace al mezclar? Le dan un sabor característico. Adelante. Lo mezclan hasta con 10 tipos de café u 8 tipos de café. Quiere decir que si una cosecha de Brasil sale mal y sale un poco feo, que sé yo, lo mezclan, no levantan el sabor final. Va a ser una pequeña parte. Ellos mezclan el café, no es un solo café. Mezclan varios aromas, varios sabores, varias cosechas de todo el mundo. ¿Y eso qué hace? Un lote específico. ¿Se dan cuenta? Hacen un lote. Y ese lote de ellos tiene una sola característica. ¿Ya? Entonces, todo eso lo explico por qué. Porque yo puedo hacer, igual que le decía las pepitas de algodón, puedo tomar de todas partes de la costa peruana, lo trituro, y si yo lo mezclo en un tanque, en un solo tanque, al mezclarlo doy un lote. Y ese lote tiene la misma característica. Por ejemplo, yo uso la mitad de Arequipa, la otra mitad de Piura y la mitad de Tumbes, supongamos. La tercera parte. Eso le da una característica al lote. Igual, por eso dice lote es una cantidad definida de materia prima, material envasado o producto procesado en un solo proceso. Es el producto procesado en un solo proceso. Por eso se llama lote. Cuando hacen las galletas, mezclan unos tanques inmensos, amasan, ¿ya? Una sola amasada, le echan cantidad de sal, un montón de cosas. Pero recuerden una cosa ustedes, que los ingredientes que están echando a ese lote le dan características únicas. Pueden ser muy parecidos en sabor, pero nunca van a ser idénticos. ¿Comprenden? Nunca van a ser idénticos, pero sí muy parecidos en sabor. Porque están echando la sal de un lote determinado, no sé de dónde, las harinas de Huacho. Le están echando la harina de trigo que de repente el maíz, ¿no? Perdón, el trigo comprado en granos de Argentina, puede ser, o de Estados Unidos, que son los mayores productores del mundo, ¿no? Puede ser, o de Rusia, que tienen diferentes sabores. Pero en ese lote están echando una sola cosa, están mezclando. Y ustedes van a comer la galleta sola y le puede ser igual. ¿De acuerdo? Le puede ser idéntico. Entonces, es la mezcla única en un solo proceso. Ese es el lote. Igual el medicamento. Yo hago un medicamento, hago paracetamol jarabe. Entonces, ese paracetamol jarabe que yo estoy preparando en un lote, me da para identificar porque lo he hecho en un solo proceso final, en una sola mezcla. En un solo proceso final. Yo lo pude haber preparado. Yo lo puedo haber preparado en una etapa final, en varios procesos, pero al final lo mezclo en un solo tanque. Y eso le da las características homogéneas. Eso es el lote, que tiene un solo proceso final. ¿De acuerdo? Es una mezcla final, que quiere decir que cualquier parte que yo tome de ese tanque, o de esas masas y esas tabletas, o galletas, lo que ustedes quieran, tome la masa, tome cualquier parte, van a ser idénticas, porque está todo mezclado. ¿De acuerdo? Ese es el lote. ¿Ya? Si yo veo que hay un lote de aceite, significa que el señor hace un lote de aceite de 100.000 o 1.000 o 2.000 botellas, entonces es la capacidad máxima del tanque. ¿Ya? El que fabrica el aceite, que son el grupo Banco de Crédito, creo que son los dueños del licor, ¿no? Prepara el aceite, prepara un tanque inmenso de 5.000 litros. Ese es un lote. ¿De acuerdo? El jarabe de paracetamol del tal laboratorio Lusa, su tanque más grande tiene 1.000 litros, entonces es un lote le va a dar 1.000 litros nada más. Realmente el jarabe no es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces esa es la característica del lote, que se hace un solo proceso final, que va a permitir que cualquiera de sus partes sean idénticas. ¿Ya? Estabilidad. Dice la actitud. Es una característica que tiene un principio activo de mantener sus características iniciales hasta el final. Esa es la estabilidad. O sea, en otras palabras, la estabilidad quiere decir que yo coloco el medicamento en las condiciones que debe estar, según el rotulado del medicamento, en el tiempo que debe estar, dice 3 años, y en esos 3 años tiene que conservar todas las características.
físico-químicas y microbiológicas. Por eso dice características de propiedades originales. ¿Desde cuándo salió el medicamento? Hace bastante calor, ¿no? Pero nadie prende el ventilador. Entonces, eso es estabilidad. Fecha de expira o vencimiento. Entonces, cuando yo digo fecha de expira o fecha de vencimiento, estoy hablando del tiempo de vida útil también. Decir fecha de expira o fecha de vencimiento es hablar del tiempo de vida útil del medicamento. ¿Cuánto va a durar? Con esas características de estabilidad. En otras palabras también, ¿cómo coloco la fecha de expira o vencimiento del medicamento? Haciendo la estabilidad. ¿De acuerdo? Lo coloco haciendo la estabilidad. Haciendo los estudios de estabilidad, yo puedo colocar el tiempo de vida al medicamento. Es el dato señalado en el base inmediato y del producto, que indica el mes y año calendario más allá del cual no puede esperarse que el producto conserve su estabilidad y eficacia. Eso es la fecha de vida. La fecha de expira o vencimiento, la vida útil del medicamento, que es lo mismo, se le puede otorgar, ¿ya?, con la estabilidad que se le hace al medicamento. Adelante. Habíamos visto tres cosas para tenerlas claras, ¿no? ¿Qué cosa es una especialidad farmacéutica? ¿Qué es una fórmula magistral? ¿Qué es una fórmula oficinal o preparado oficinal? ¿Ya? Tiene características más o menos que la deben diferenciar. ¿Ya? Especialidad farmacéutica es lo que estamos hablando de los medicamentos, es una especialidad farmacéutica. Medicamentos con su forma farmacéutica determinada. ¿Ya? Entonces, esa es una especialidad farmacéutica. Una tableta, una suspensión, un jarabe, un suero fisiológico. Esa es una especialidad farmacéutica. La fórmula magistral es cuando se prepara un medicamento para un paciente específico. La fórmula magistral es cuando uno va a un médico y no te dice que te compres un medicamento en la farmacia, ese preparado y elaborado, no. ¿Ya? Va y te manda a una farmacia especializada para que te prepare ese principio activo o esa sustancia para ti nada más, para un paciente individualizado, y solo lo prepara el farmacéutico. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula magistral. Aquí la especialidad farmacéutica es aquella, es el medicamento en sí, de la forma farmacéutica. Es todos los medicamentos que estamos hablando. La fórmula magistral es un preparado para un paciente individualizado. Solo sirve para un paciente nada más. Y que el médico le ha visto que señores alérgicos generalmente son para reacciones alérgicas de la piel, generalmente también los casos. Y el médico lo ha revisado y ha puesto la concentración y los excipientes que debe llevar. A veces no le pone los excipientes, solamente pone la concentración de una sustancia adecuada y el farmacéutico coloca los excipientes, ¿no? Y eso es un preparado que solamente lo hace el farmacéutico por una prescripción médica a un paciente individualizado. Y el preparado fórmula oficinal es la diferencia, que también lo hace el farmacéutico, ¿ya?, pero está en un formulario nacional. Por eso se llama preparado fórmula oficinal, ¿ya?, en la oficina farmacéutica. ¿Ya? Preparado en la oficina farmacéutica, pues se llama preparado fórmula oficinal. Estos dos se parecen, los dos son preparados por el farmacéutico, pero esto no está en una fórmula, no está en un formulario. Eso lo prepara, ¿por qué? Porque el médico lo receta, el farmacéutico lo prepara. En esto, aquí no. Aquí el farmacéutico estos preparados puede ser recetado por un médico, ¿no?, o no puede ser recetado por un médico. Pero sí, siempre lo va a preparar el medicamento según el formulario nacional. ¿De acuerdo? Hay un formulario en cada país. En el Perú también hay formulario nacional. Ahí están lo que debe llevar los excipientes. Por ejemplo, ustedes tienen que beber agua de rosas, agua de azar, ese tipo de cosas. Está en el formulario nacional. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferencia. Cuando hablamos de los envases farmacéuticos, estamos hablando
de aquellos que van a proteger y están en contacto con el producto, el envase inmediato o primario es aquel que está en contacto con el producto, directamente con el producto, el inmediato. El inmediato de un jarabe, ¿qué sería? El frasco. El frasco, o envase primario. No se confundan este término, ¿ya? Porque a veces cuando lo ven inmediato ahí se acuerdan, pero cuando ven esto se confunden con el inmediato. ¿Ya? Cuando les pregunten inmediato, ustedes se acuerdan si inmediato, ese no es, ¿ya? O sea, vean la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, el envase inmediato o secundario es el que tiene contacto con el envase inmediato o primario, ¿no? Para cualquier otra persona parece un trabalengua, para nosotros no, ¿de acuerdo? Así se llama, pues así lo tenemos que conocer, así se conoce también. Entonces, el envase inmediato para una tableta es el blister. El envase inmediato de un inyectable sería su cajita. El envase inmediato de un inyectable sería el frasco ampolla o el frasco vial. La ampolla, sí. Un frasco vial o frasco ampolla también se le dice, o ampolla, sí, cuando está en una ampolla, ¿no? Diferente, ampolleta. O también puede ser una cárpula. Que muy pocos conocen, pero también fabricamos cárpulas, ¿no? O sea, los farmacéuticos fabricamos también cárpulas, ¿no? Para los médicos, para los odontólogos, ¿cierto? Acá al costado están todas las cárpulas. Eso que te colocan en la pistolita, que ni siquiera lo vemos, ponen una pistolita de metal, los odontólogos, y te inyectan en la encía, esa es cárpula. ¿De acuerdo? Entonces ese es el envase inmediato o secundario. ¿Ya? Luego habíamos visto la clasificación de las formas farmacéuticas. En esta parte. Habíamos visto lo que son los polvos, lo que son cápsulas también, polvos o granulados, ¿no? Polvo para suspensión oral. Un polvo, es un sólido. Las cápsulas también tienen sólido, unas cápsulas. Estamos hablando de acá de sólidas, unas cápsulas de gelatina dura. ¿Ya? No de cápsula de gelatina blanca, porque es gelatina. Es una gelatina que básicamente nosotros conocemos, ¿no? Es una gelatina industrial, farmacéutica. No tiene ni color. Cuando uno prepara la gelatina que se tiene para algunos preparados farmacéuticos, tiene color a medio amarillento, polvo, ¿no? No es como la gelatina que nosotros conocemos. Porque lo que nosotros conocemos tiene colorantes, saborizantes y todo. Preservantes, muchos de ellos. Tabletas, grajeas, precisamente la tableta y grajea porque la grajea tiene un protector, una cubierta de azúcar nada más. Es la única diferencia. La grajea es una tableta, pero tiene una cubierta de azúcar. Supositorios, óvulos, también son, estos son semisólidos, ¿ya? Supositorios, óvulos. Entonces, la diferencia de la formulación no es diferente, ¿no? La diferencia es solamente la vía de administración. ¿Qué diferencia? Los extractos que se sacan de las plantas, los preparados de liberación prolongada, cápsulas, tabletas, etc. Semisólidos tenemos las pomadas, también las pastas, y sacar preparados de consistencia blanda untuosa con uno o varios componentes activos que tiene una masa consistente, ¿no? Esto de acá les voy a tomar en el segundo examen, ¿ya? Si les pregunto, solamente les voy a preguntar sobre pomada, pasta o huevo, como semisólido. Semisólidos son aquellas que no son sólidos, es una pareja más blanda, ¿no es cierto? Es una crema, un ungüento, una pasta, un óvulo, un supositorio semisólido, la crema también, un supositorio. ¿Ya? Esto lo vamos a definir más en la segunda parte del curso. Si solamente les preguntaría qué cosa es un semisólido nada más. ¿De acuerdo? Entonces un sólido que son tabletas, polvos para suspensión oral, cápsulas son sólidos, de gelatina dura como hemos hablado. Líquidos tenemos pues jarabes, suspensiones que son líquidas, ya elaboradas, no los polvos para suspensión oral que es diferente, ¿no es cierto? Están entendiendo, ¿no? Los polvos para suspensión oral son la eritromicina, por ejemplo, porque eso no viene como líquido, hay que echarle agua, ¿no? La diclosacilina y la amoxicilina también es polvo para suspensión oral, la cefuroxima también es polvo para suspensión oral. El hilosone ya viene en líquido, ya el hilosone. Hay hilosone y que es eritromicina. Eritromicina. Sí, bueno, es hilosone sí, pero es feo, ¿no es cierto?
Es horrible. Entonces no, la gente no lo compra mucho, pero no sé. Yo una vez lo probé, es muy aceitoso. Por eso que se prepara en polvo, ¿no? Algunos no lo quieren probar. El Losone es así. Inclusive el ibuprofeno también sale líquido como un jarabe. Pero es tan grasoso, cuando tú lo pruebas, parece que estás tomando aceite. Es un poco desagradable. Por eso que el ibuprofeno no se hace como suelto, sino se hace en una suspensión. ¿Ya? Es una suspensión oral. Una cosa es polvo para suspensión oral y otra cosa es una suspensión oral. ¿De acuerdo? El polvo para suspensión oral es para que sea suspensión oral cuando tú lo preparas. Se llama polvo para suspensión oral. Existe en el mercado polvo para suspensión oral, lo pongo así para escribir todo, pero también existe polvo para solución oral. Suspensión, solución. ¿Ya? Suspensión tenemos, por ejemplo, la amoxicilina, el clozapina. Solución, polvo para solución oral son esos sachets que venden, ¿no? De condroitina, glucosamina. ¿Han visto, no es cierto? Esos sachets. Por ejemplo, la acetilcisteína también venden el sachet. Esos son polvos para solución oral. Hay varios. Incluso el sal de Andrews es polvo para solución oral. ¿De acuerdo? Es diferencia. Entonces, estos son los antibióticos que realmente conocemos. Si existe el Losone, yo pensé que había desaparecido el mercado porque la gente no lo tomaba mucho, muy feo, ¿no? Entonces, no lo he visto tiempo. Hace tiempo yo me acuerdo que Existe. Yo tampoco sabía. He estado muy temprano, desde las 8:10, recién pasábamos unas preguntas del examen y le he estado dando unos tips. Ya se pondrán de acuerdo si tienen ustedes, le pondrán 50 céntimos, un compañero, no sé. Pero yo les estoy diciendo más o menos qué cosa es lo que va a venir y las preguntas. Así que, si vienen tarde, ya. Eso Marco no va a decir. Entonces, ahí está la diferencia. Esto es crema, geles, jaleas, todo esto son semisólidos, ¿de acuerdo? No les voy a preguntar ahorita todo esto, porque eso lo voy a definir más en la segunda parte, ¿ya? Pero sí les voy a preguntar qué cosa es un semisólido, ¿ya? Si les pregunto un gel, una jalea, una crema, no me van a decir que es un sólido, pues ni un líquido, ¿no? O sea, para ahí la diferencia, ¿de acuerdo? También existe granulado para solución oral, ¿ah? Que te vienen en sachet. Hay unos que son como gránulos, pero son para solución oral. Algunas glucosamina y condroitina no es polvo, es como granulado. Por eso le llama, está registrado como granulado para solución oral. Ah, sí, ibuprofeno viene en polvito. Algunos vienen polvo fino y algunos vienen como granulado. ¿Ya? Cuando dice para solución significa que todavía no está preparado, que no es solución. ¿De acuerdo? Es diferente el ibuprofeno, que es una suspensión, que decir polvo para suspensión oral. ¿No? Que la suspensión ya está elaborada como suspensión. No es una solución porque no está disuelto, está suspendido. ¿No? Y generalmente son más espesas, ¿no es cierto? Más viscosas, no sé si es espesa. Nosotros hablamos de viscosos, por si acaso. Espeso puede hablarlo cualquier persona intermedia, pero nosotros vamos a hablar de viscoso. ¿No? Espeso es el que se para fastidiando, ese es el espeso. Yo no les voy a decir pesado, les voy a decir viscoso. Viscoso pasa. ¿De acuerdo? Viscoso, no te hablo de viscosidad. Como viscoso. También se puede decir viscoso al que te para fastidiando, ¿no? Líquido tenemos soluciones, jarabes, infusiones, colirios, etc. ¿No? ¿Ya? Un colirio es una solución acuosa, estéril, de uso oftálmico, tiene que ser estéril. Infusiones sabemos qué es, ¿no es cierto? Eso sí, ¿eh? El jarabe sí tiene que saber qué son los jarabes, ¿eh? Tiene 64% de azúcar. Elixir que tiene alcohol, ¿no? Emulsiones y suspensiones. Emulsiones es una forma farmacéutica medicamentosa de aspecto lechoso cremoso. Suspensiones es un preparado líquido de aspecto turbio o lechoso. ¿Ya? Esa diferencia, por ejemplo, si la suspensión no está solubilizada, no puedes ver a través de la suspensión, no es translúcida. El jarabe sí. El jarabe podrías ver a través de la solución, sí podrías ver, pero algunos le meten tanto color que no se ve nada.
¿ya? Pero sí es translúcido. Puedes ver algo, ¿ya? Porque es una solución. La suspensión no. Y la emulsión es una forma medicamentosa de aspecto lechoso o cremoso, ¿no? Tenemos los inyectables también y las lociones. ¿Ya? Los inyectables, que pueden ser soluciones, suspensiones o emulsiones estériles. ¿Ya? Las emulsiones son las que tienen aceite. ¿Recuerdan que le dije? Agua con aceite. Esos son los inyectables. Las que tienen emulsiones son las que tienen sustancias oleosas, aceite. Tiene un agente tensofilia. Luego tenemos las lociones, que son para aplicación externa. Porque a veces los médicos mandan así ciclosono con diclofenaco, así. ¿Cómo? Ciclosono con diclofenaco, y a veces se obstruye tipo la jeringa. El paso de ciclosono. Como es por suspensión para combinar con agua y a veces Ah, sí. Pero se obstruye. Sí, tienes que aplicarlo rápido, ¿no? O aparte lo puedo aplicar. ¿Tiene alguna reacción? Porque algunos como que les hincha o aún. Lo que pasa es que no está preparado para que el medicamento no está preparado para que tú lo mezcles la situación con diclofenaco. Entonces la gente, pues el médico le dice prepáralo junto, ¿no? Ese medicamento está preparado para que tú le inyectes cetesona y después inyectes diclofenaco. Los recipientes que tienen diclofenaco son diferentes a los que tienen la cetesona. Entonces, si tú tienes un diclofenaco que es líquido soluble, la cetesona está haciendo que se forme un precipitado. Entonces, cuando pasa un precipitado, lógicamente va a obstruir la jeringa un poco de repente. Eso depende de cómo se forma el precipitado. Por eso le decía, hace un rato les hablaba del clemisol. El clemisol es fastidioso, ¿no? El clemisol, tienes que echar el clemisol y rápido meter la jeringa. Porque si no ya no pasa, tienes que cambiar la aguja. Tienes que sacarle al paciente, sacar la jeringa, ¿no? O mover la jeringa. Algunos no mueven la jeringa. Yo he visto eso. Que mueven la jeringa para que no caiga, sedimenta muy rápido. ¿Ya? Entonces cuando sedimenta muy rápido se obstruye, pues rápidamente tapa la aguja. Bueno, entonces tenemos estas formas farmacéuticas que están acá. Luego hablamos de clasificación como polvos, granulados, tabletas y cápsulas. Hemos visto que hay polvos para solución oral, polvos para suspensión oral, granulados para solución oral, granulados para suspensión oral, ¿no? Y hay granulados para formar tabletas también, ¿no? Tabletas y cápsulas. Entonces las tabletas son comprimidos. Habíamos dicho que las tabletas son comprimidos, ¿cierto? Las tabletas no se preparan en un molde y se hace una sustancia y deja que se seque. La tableta se prepara en una mezcla que generalmente tiene 3 hasta 10 veces su tamaño en volumen y se comprime bajo presión. Por eso se llama tabletas. La formulación de las tabletas tiene principio activo y excipientes, igual que todos los medicamentos, ¿no es cierto? Salvo los medicamentos que le dije primero que llegara. Esa es la fija. Yo no hago broma, estoy hablando en serio. Entonces, aquí tenemos método de fabricación. Granulación húmeda, granulación seca, compresión directa y doble compresión. Granulación húmeda es que va a entrar agua, ya sea agua sola o agua con alcohol. Granulación seca es aquella que se hace mezcla directa. ¿No? O sea, le dicen granulación porque se va a tamizar, se va a pasar por un tamiz. ¿Se acuerda que le doy por tamiz? Entonces, si yo tengo un tamaño de partícula diferente y lo paso por un tamiz o malla, le voy a crear un nuevo tamaño de partícula. Estoy creando un nuevo tamaño de partícula. ¿De acuerdo? Porque lo estoy pasando por una malla. Se pasa por una malla, estoy formando otro tamaño de partículas homogéneas. Estoy cambiando, después se llama granulación, estoy formando gránulos, pero sin la presencia de agua en el alcohol. No tiene presencia de agua, eso no es húmedo. En granulación húmeda tenemos una sustancia que era el aglutinante, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces en la granulación húmeda participa el aglutinante. ¿De acuerdo? Con agua, el aglutinante se solubiliza en agua, pero algunos aglutinantes se solubilizan con agua y alcohol. ¿Ya? Entonces se solubiliza el aglutinante, se granula,
por eso dice seca, puede llamarlo eso, húmedo. Seca es porque se tamiza. Y a lo otro que ni siquiera se hace esos dos, se hace compresión directa. Yo les había dicho que la compresión directa es el primer método cuando se hace el desarrollo farmacéutico, es el primer método que se va a usar, que se quiere usar, el mejor, el más barato, el más óptimo, el más rápido. Pero no todos pueden pasar por esta prueba. ¿Ya? Lo que son productos difíciles tienen que ser la compresión húmeda, los más difíciles. Algunos se pueden, que no son tan difíciles, se seca, pero otros son directos. Doble compresión es cuando se puede hacer con doble compresión. O sea, mi primera opción, ¿ya? Primera opción para hacer una tableta es compresión directa. Segunda opción, doble compresión. Lo tableteo, lo muelo y vuelvo a hacer otra. Lo muelo, lo paso por un tamiz, ya tengo mi granulado. Lo vuelvo con mi vinilo. Lo otro es la granulación seca. Y lo otro es la granulación húmeda. La última es la granulación húmeda. La última opción. La granulación húmeda tenemos una sustancia que es el aglutinante. Aglutinante viene del término que significa juntar, aglutinar, ¿no es cierto? Aglutinar significa juntar. Porque cuando se prepara, como les expliqué, la masa, que le echan agua, nada más se parte, no se junta. ¿Cómo lo junto? ¿Cómo hago una masa? Pongo el aglutinante. Le voy a solubilizar y va a formar la masa. Una masa dura, que ustedes lo pueden, como hacíamos cuando estamos en el nido. ¿Se acuerdan ustedes del nido? Ya no se acuerdan. De no hacer la plastilina, formar una masa, ya pues. ¿No? Bueno, en mi tiempo no usaba plastilina, no existía. Usábamos, ¿saben qué? Terracota. Más antigua. No estoy hablando de la época de la pirámide ni los incas, pero usamos arcilla, se llamaba. Arcilla. ¿Ya? Esa es donde había bastante en el malecón. Toda la costa verde, ahí hay arcilla. ¿Ya? Entonces nos hacían buscar arcilla y bueno, nosotros no, nuestros papás buscaban la arcilla y decíamos vaquitas y animalitos. Entonces se forma una masa pegajosa. ¿Ya? Si ustedes hacen la tierra y el barro lo juntan, no se junta, ¿no es cierto? Se vuelve a romper con el calor, se abre y se cortea. ¿Ya? Pero si ustedes agarran la arcilla, se junta, se seca y se vuelve como una piedra, ¿no? Entonces esa es la función del aglutinante. Luego de formarse con una masa junta, se seca, esa masa se tamiza, se pasa por el tamiz y se forma un granulado. Eso ya tabletea, ¿de acuerdo? Entonces esa es la función del aglutinante, juntar, pegar. Yo le había dado el ejemplo, ¿se acuerdan también de la yema de huevo? O del huevo en sí que se echa en la harina, ¿no? Para que no se corte, o lo que hacen en su casa su carne molida o quieren hacer una hamburguesa, métele sin huevo y se parte en 1000 pedazos, ¿no? No aglutina, pues es el aglutinante, ¿ya? Entonces yo agrego el principio activo con excipientes acá, o una parte del excipiente fracciono, ¿no? Si son 10 excipientes, la mitad de cada uno, ¿ya? Con el principio activo lo mezclo, lo aglutino, lo amaso, lo seco. Una vez que está seco, dice reducción de tamaño de partícula, pasa por la malla. Una vez que lo pasé por la malla, agrego el 50%